Bueno, lo primero que tenemos que definir es qué es un diagrama de Venn. Entonces, un diagrama de Venn es una representación gráfica de las variaciones de un fenómeno o de las relaciones que tienen los elementos o las partes de un conjunto. Vamos a resolver el siguiente problema. Se consultó a 200 habitantes de la ciudad de Bogotá acerca del operador de celular utilizado. Los resultados arrojados son los siguientes. 30 personas utilizan Claro, 85 personas utilizan Tigo, 103 personas utilizan Movistar, 10 personas utilizan Claro y Movistar, pero no Tigo, 13 personas utilizan Claro y Movistar, 18 personas utilizan Tigo y Movistar, 5 personas utilizan Claro y Tigo, pero no Movistar. De acuerdo a eso, vamos a resolver las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona de las encuestadas no utilice ninguno de los tres operadores? Segundo, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona de las encuestadas utilice los tres operadores? Tercero, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona de las encuestadas utilicen Claro, pero no utilicen Tigo ni Movistar? Cuarto, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona de las encuestadas no utilice Claro? Y quinto, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona de las encuestadas por lo menos utilice Claro, Tigo o Movistar? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar los tres conjuntos del diagrama de Venn. Entonces, dibujamos los tres conjuntos y a cada uno de ellos le vamos a poner un nombre. Entonces, le vamos a poner la letra C del conjunto Claro, le vamos a poner la letra M, Movistar, y la T del conjunto Tigo. Vamos a incorporar la información, teniendo en cuenta que primero vamos a poner la información que esté compartida entre dos conjuntos. Debemos tener en cuenta entonces lo siguiente. 10 personas utilizan Claro y Movistar, pero no Tigo. Esta parte de acá me muestra los tres conjuntos. Como me dice que no debe tener en cuenta Tigo, entonces seleccionamos la parte de Claro, lo vamos a mostrar y le quitamos la parte de Tigo. Es decir, ahí iría los 10 que van entre Claro y Movistar. Luego me dice 13 personas utilizan Claro y Movistar. Ya tengo 10 personas que están utilizando Claro y Movistar. Es decir, que me haría falta 3 personas. Posteriormente me dice 18 personas utilizan Tigo y Movistar. Entonces, esta parte de acá es la que me muestra a Tigo y a Movistar. Debemos tener en cuenta que ya tenemos 3 personas. Por lo tanto, me van a hacer falta 15 personas que irían entre Movistar y Tigo. Luego me dice 5 personas utilizan Claro y Tigo, pero no Movistar. Entonces, vamos a mostrar la parte de Claro, la parte de Tigo y le quitaríamos la parte de Movistar. Como me dice que son 5 personas, las agregamos para obtener las primeras pistas. Luego de eso, sí vamos a incorporar la información de cada operador, donde me dice que 30 personas utilizan Claro. Entonces debemos tener en cuenta la información que ya tenemos. Ya tenemos 10 personas, 3 personas y 5 personas. Es decir, ya contamos con 18 personas en el operador de Claro. Por lo tanto, me haría falta un total de 12 personas. Luego me dice 85 personas utilizan Tigo. Lo mismo, ya tenemos una parte de Tigo. Tenemos 15, 20, 23 personas. Por lo tanto, me hacen falta 62 personas. Y por último, lo de Movistar me dice que son 103 personas y harían falta 75 personas. Listo. Teniendo en cuenta eso, entonces ahora sí vamos a resolver cada una de las preguntas. La primera pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona de las encuestadas no utilice ninguno de los tres operadores? Debemos tener en cuenta que son 200 las personas encuestadas. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a mirar qué porcentaje de personas no utilizan ninguno de los tres operadores. Vamos a correr por acá esto un poco para poder trabajar mejor. Entonces, por acá
Listo, entonces decimos que son 200 personas encuestadas. Y no puedo utilizar ninguno. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Los que están en los tres conjuntos me están mostrando todas las personas que utilizan al menos uno. Entonces vamos a sumar todos esos datos. Entonces tenemos 12 más 5 más 3 más 10 más 75 más 15 más 62. Eso me da como resultado que al menos 182 personas utilizan al menos uno de los tres operadores. Como son 200 los encuestados, pues entonces hacemos la respectiva resta. Tendríamos 200 encuestados menos 182 para un total de 18 personas que no utilizan ninguno de los tres operadores. Por lo tanto, debemos de ahí sacar la probabilidad. De acuerdo a eso, entonces vamos a utilizar una fórmula. Para eso primero vamos a borrar por acá y decimos que entonces tenemos 18 personas que no utilizan ningún operador. Entonces la fórmula que vamos a utilizar me dice que para hallar la probabilidad de un evento A es igual a tener los casos favorables y dividirlos entre todos los casos posibles. De acuerdo a esto, entonces tenemos que la probabilidad del evento A es igual a 18 sobre 200, que es el total de personas encuestadas, lo cual nos da como resultado 0,09, que equivale al 9%. Listo. La segunda pregunta me dice que ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona de las encuestadas utilice los tres operadores? Entonces, para eso vamos a remitirnos a nuestro diagrama de Venn nuevamente y vamos a mirar lo siguiente. En esta parte de acá están los que utilizan los tres operadores. Entonces, para este caso tenemos que solamente 3 personas utilizan los tres operadores. Por lo tanto, para hallar la probabilidad debemos coger ese valor y dividirlo entre el total de las personas encuestadas. Decimos entonces que la probabilidad del evento B, segunda pregunta, entonces sería igual a 3 sobre 200, lo que me da como resultado 0,015, lo que equivale al 15%. Listo, la tercera pregunta me dice ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona de las encuestadas utilicen Claro, pero no utilicen Tigo ni Movistar? De acuerdo a eso, entonces marcamos, esos son los que usan Claro, le quitamos la parte de Movistar, le quitamos la parte de Tigo, es decir, que solamente 12 personas cumplen esa condición. Entonces tenemos que la probabilidad de C es igual a 12 dividido entre 200, lo cual me da como resultado 0,06, que equivale al 6%. Vamos a borrar por acá, vamos a borrar la parte que teníamos demarcada y decimos la cuarta pregunta: ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona de las encuestadas no utilice Claro? Entonces, para eso vamos a marcar la opción que debemos tener en cuenta. Entonces serían todos los que utilicen Tigo, quitando la parte de Claro, y todos los que utilicen Movistar, quitando la parte de Claro. Entonces tendríamos en cuenta que serían 75, 15 y 62.
por lo tanto lo sumamos y eso me da como resultado 152. ¿Qué es el valor que voy a tener en cuenta para hallar la probabilidad? Entonces decimos probabilidad de D es igual a 152 sobre 200, lo cual da como resultado 0,76, que equivale al 76%. Listo, borramos por acá la zona demarcada y borramos esto por acá y decimos que la quinta pregunta dice: ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona de las encuestadas por lo menos utilice Claro, Tigo o Movistar? Entonces vamos a tener en cuenta, para demarcar la información, lo siguiente. Por lo menos, bueno, ese es el conjunto de Claro, ese es el de Movistar y todos estos son los de Tigo. Como puedo utilizar alguno de estos, entonces significa que es este total. Este total ya lo teníamos con anterioridad y sabíamos que era 182 personas. Entonces, para hallar la probabilidad de E, vamos a hacer lo siguiente: 182 dividido entre 200 personas, lo cual da como resultado 0,91, es decir, equivale al 91%. Y de esta forma quedan resueltas todas las preguntas. Debemos tener en cuenta que para realizar entonces la probabilidad con diagrama de Venn, primero formamos nuestros conjuntos, determinamos los elementos de cada uno de los conjuntos y posteriormente aplicamos la fórmula de probabilidad clásica.